a darle la palabra a nuestro coordinador de la carrera, el licenciado Alfredo Alcántara. Previo, le doy la más cordial bienvenida a cada uno de los compañeros docentes de este taller, quienes estaremos acompañándoles. Y por supuesto a cada uno de los actores principales que son nuestros queridos estudiantes practicantes en este momento. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y dejo con ustedes al coordinador de la carrera, el licenciado Alfredo Alcántara, con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva jornada de inducción de la práctica profesional, jornada vespertina. Ya tuvimos la jornada matutina, que fue satisfactoria, desarrollada con muy buen suceso. Se les da la más cordial bienvenida a esta inducción, esperando que ustedes puedan poder despejar sus dudas, sus inquietudes respecto al proceso, que es un proceso novedoso que estamos implementando en este periodo. Recordemos que anteriormente venimos de la presencialidad, la gran cantidad de compañeros hicieron su práctica profesional bajo la presencialidad y ahora pues lo haremos bajo la modalidad virtual, guiados por un aula virtual que ha sido creada por todos los compañeros y en la cual ustedes tienen que estar pendientes de esa aula, porque les va a servir de guía, donde tienen que subir todos sus documentos, seguir todo el proceso, asesoría de parte de todos nosotros como asesores de práctica. Como ustedes saben, el año 2020 fue un año bien difícil debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, el proceso de práctica quedó suspendido por parte de la universidad en forma presencial, ya que se corría el riesgo que todos los jóvenes practicantes de la universidad pudieran correr riesgo de contraer el COVID-19. Sin embargo, la carrera de pedagogía hizo todo un esfuerzo por hacer una propuesta de virtualización de los talleres elaborada por un grupo de compañeros destacados del departamento y se logró pues proponer la virtualización del taller 4 para que ustedes pues pudieran avanzar en este proceso y culminar con su práctica profesional, que muchos pues lo estaban deseando y estaban pues muy preocupados, a tal grado que debido al año pasado, el retraso que tuvimos en el proceso, tenemos una enorme cantidad de jóvenes pendientes de ese proceso que yo creo que en este periodo no lo podemos cumplir, porque hicimos en el censo, tenemos más de 500 compañeros, estudiantes, pendientes de realizar su práctica profesional. El objetivo de esta inducción precisamente es que ustedes conozcan esta nueva virtualidad, este proceso virtual, en el cual ustedes tendrán enorme responsabilidad en cuanto al tiempo de ejecución de la práctica profesional. Tendrán un tiempo de un periodo académico para eso. Por eso en el aula virtual ustedes tienen un calendario que los va a guiar, tienen su guía didáctica. Estén pendientes, por favor, de los tiempos, porque para cada proceso hay tiempos, para el diagnóstico, para el anteproyecto, para la ejecución de los proyectos que ustedes van a desarrollar en las instituciones o empresas donde hagan este proceso de práctica, más el informe final. Lógicamente que contarán con la guía y la asesoría de todos nosotros como un cuerpo de asesores de la Taller 4, pero la mayor cuota de responsabilidad le darán ustedes. Tendrán que manejar bien los tiempos, tendrán que estar pendientes del calendario, de tal manera que ustedes puedan cumplir con sus obligaciones a tiempo y poder culminar con éxito su práctica profesional. Para este primer periodo, 2021, la carrera de pedagogía pone a disposición 9 secciones para desarrollar su práctica profesional, incluyendo una ABS, telecentros, cubriendo también el CRAED de la Ciudad del Progreso. Ustedes saben que es anexo a Valle de Sula.
Y quiero tener el gusto de presentarles a los compañeros docentes, asesores de la práctica del taller 4 que les van a guiar durante este proceso. Tenemos a la licenciada Marja Molina, la licenciada Iris Sánchez, la licenciada Claudia Vallecillo, la licenciada Claudia Cruz, la licenciada Lilian Hércules y los compañeros, los licenciados Eddie Omar Enríquez, el licenciado Ulises Pineda, el licenciado Oscar Bulnes y su servidor, que seremos los que vamos a guiar este proceso durante el primer PAC 2021. Esperamos que ustedes pongan en alto la carrera. Recuerden que en este proceso ustedes van a poner en práctica lo que han adquirido, las herramientas básicas y tecnológicas que han adquirido en los talleres 1, 2, 3 y implementando una combinación de docencia, investigación y lo que es la parte de vinculación o extensión que la universidad, que son las grandes funciones básicas de la universidad. Entonces esperamos que ustedes pongan en alto la carrera y, ¿por qué no decirlo? Pues la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula en su conjunto. Les damos esta gran cordial bienvenida y les deseamos éxitos en este nuevo proceso, último que ustedes prácticamente están desarrollando para luego encaminarse al proceso de titulación, que sería la siguiente fase. Así que cordial bienvenida y les deseamos a ustedes éxitos en su proceso que ya próximamente van a iniciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Alcántara, coordinador de la carrera de Pedagogía. Gracias por esas palabras de bienvenida y por la presentación de los compañeros. Voy a proceder a leer la agenda que tenemos para hoy. Ya hemos avanzado con las palabras de bienvenida y la presentación de los compañeros por el licenciado Alfredo Alcántara, coordinador de la carrera. Posteriormente está la presentación de los objetivos, presentación del reglamento, que también está a cargo del licenciado Alcántara. Ya le vamos a dar la palabra de nuevo. Luego, entre 4:10 y 4:20, tenemos un video de reflexión para generar un espíritu, valga la redundancia, ¿verdad?, reflexivo entre los practicantes a cargo de la licenciada Iris. De 4:20 a 4:35 tenemos la explicación de los reglamentos generales, de los lineamientos generales de la práctica profesional supervisada a cargo de la licenciada Lilian Hércules. De 4:35 a 4:45 tenemos la socialización de los formatos por la licenciada Marja Molina. De 4:45 a 6 tenemos un espacio de preguntas y respuestas dirigido por el licenciado Ulises. Le voy a volver a dar la palabra al licenciado Alcántara, quien nos presentará los objetivos del taller de práctica profesional supervisada y su respectivo reglamento. Licenciado Alcántara. Licenciado Eddie, tal vez nos pone la presentación, que ahí está el reglamento. Licenciado Eddie, nos apoya ahí, por favor. ¿Se observan? No, no se observa. No, licenciado, no se ve la presentación. Sí, ya los tenemos. Sigamos desde el orden de cuando inicia, licenciado Eddie, creo que desde el anterior. Ahí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el reglamento de la práctica profesional, que a ustedes les servirá de guía y la que rige pues el proceso que vamos a iniciar en este periodo. En el capítulo 1 tenemos la definición de la práctica profesional supervisada. Artículo 1 es un conjunto de acciones y experiencias que permiten al futuro profesional de la pedagogía la aplicación de los conocimientos adquiridos,
la creación y recreación de estrategias pertinentes y el análisis crítico de realidades sociales en condiciones de carencia administrativa o de orientación, para que a partir de tal análisis se intenten soluciones totales o parciales a las mismas, involucrando a las personas afectadas por estas. Ese sería el capítulo 1 en el artículo 1. Sigamos. ¿Cuáles son los grandes objetivos de la práctica profesional en el artículo 3? Contribuir a superar las carencias educativas de las instituciones, los lugares, programas o instancias de la zona del Valle de Sula que permitan la participación de los alumnos practicantes de la carrera en la búsqueda de soluciones a sus necesidades. Ese sería el inciso A. En el inciso B, tenemos como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y que sean pertinentes para el logro del objetivo anterior. Inciso C, enfatizar los valores más generales de la persona y los específicos de los pedagogos. Inciso D, retroalimentar el proceso profesionalizante y sugerir reformas al mismo. Y en el inciso E, es que el objetivo es vincular a nuestros practicantes a la carrera de pedagogía y a la universidad con la realidad social como condición básica del desarrollo de la conciencia. Esos serían los grandes objetivos de la práctica profesional. En las condiciones para realizar el taller de práctica profesional supervisada 4, artículo 4. La práctica podrá realizarse cuando el estudiante haya concluido totalmente su plan de estudio y se desarrollará bajo las condiciones siguientes. Por esa razón, en base a este artículo, estamos pidiendo lo que es la constancia de finalización, estamos revisando los historiales académicos de cada uno de ustedes para tener esa evidencia de que ustedes estén cursando exclusivamente y que hayan finalizado ya su pensum completo de su plan de estudio de la carrera, dependiendo de la orientación que ustedes tengan. En el inciso A, será coordinada totalmente por la carrera a través de un asesor de práctica. Podrá realizarse individualmente o en grupos de hasta 3 personas. La duración será de 400 horas, considerando que en los talleres precedentes, es decir, en el taller 1, en el taller 2 y en el taller 3, ya han realizado las otras 400 horas de las 800 que señala el Reglamento General de la Práctica Profesional. Esas serían las condiciones. Artículo 8. Son atribuciones de la coordinación de la carrera en relación a la práctica profesional supervisada. Inciso A. Dictaminar sobre las solicitudes de práctica profesional supervisada recibidas. Ese proceso lo estamos realizando ahorita. Enviar copia de todo dictamen al jefe de departamento. Aprobación del anteproyecto y proyecto de práctica previa revisión del comité técnico. Esta parte creo que eso no lo estamos haciendo, se hacía en la modalidad presencial. Inciso D, dictaminar al estudiante la culminación de su plan de estudios. Eso lo hacemos mediante la revisión de su historial académico, que haya cursado todas las asignaturas, que no vaya a llevar una asignatura junto con el taller. Inciso E, realizar visitas de acompañamiento a los centros de práctica. Dictaminar en caso de suspensión de la práctica. En este caso, el inciso E, pues no, en el caso del modelo virtual que tenemos ahorita, pues creo que sería difícil llevarlo a cabo. En el artículo 8 son atribuciones, en el artículo 10 son atribuciones de los asesores. En el caso de los profesores que estamos guiando este proceso, ahorita vamos a guiarlo durante este periodo 2021, primer periodo. A, orientar al practicante en el diseño del anteproyecto de práctica, aprobar el instrumento de diagnóstico, aprobar el anteproyecto de práctica, motivar al practicante en el desarrollo de su práctica profesional y realizar al menos
una visita al centro de práctica. Inciso E, revisión de los informes quincenales. En este caso vamos a ver que son avances los que vamos a presentar, que son 2 avances. Aquí habla de los informes quincenales de práctica previo envío a la coordinación de la carrera. Se hacía en la modalidad presencial, ahora se van a presentar 2 avances que los vamos a ver posteriormente. Y ustedes los tienen ahí en el aula virtual. F, evaluar cada 100 horas de trabajo las actividades que se van realizando y cuando lo considere estrictamente necesario. Evaluar finalmente la práctica con el encargado de la institución y firmar con este el formato correspondiente. Ese se refiere ya a la evaluación que hace el encargado de la institución o empresa donde ustedes van a hacer su práctica. Y H es suspender o reubicar la práctica. En este caso, pues más adelante vamos a ver que ese proceso no lo podemos realizar, ¿no? Etapas de la práctica. La etapa de preparación consistirá en elaborar y aplicar el diagnóstico, tabular la información, elaborar el proyecto, presentarlo al responsable de la entidad de práctica, al asesor, quien deberá revisarlo, retroalimentarlo y dar su visto bueno, y una vez aprobado por estos, presentarlo al comité de práctica de la carrera, quien lo remitirá a la coordinación de carrera con su inscripción en el libro correspondiente. Esta etapa, pues esto no se está realizando o no se va a realizar, ¿verdad? Debido a la modalidad que tenemos. Etapa de ejecución. Tendrá una duración de 400 horas y consistirá en el desarrollo del proyecto diseñado en la etapa de preparación. Dicho proyecto estará orientado a producir las transformaciones consignadas en los objetivos del plan. Y la práctica profesional será válida. Si me puede, no puedo visualizar ahí. La práctica profesional será válida. Si se cumplieron correctamente, dice los pasos anteriores. Eso dice la parte es que los iconos del micrófono y la cámara me cubren esa parte. Avancemos, ligero. Sí, démosle entonces. Sí. Etapas de evaluación. Consistirá en confrontar los objetivos del plan con los logros obtenidos y en realizar las actividades pertinentes para lograr aquellos objetivos que no fueron alcanzados a plenitud. Esa es la parte de la evaluación. Y la evaluación será responsabilidad del asesor, del comité de práctica, la coordinación de carrera y responsable del centro o programa de práctica. Esa es la etapa de evaluación. En el artículo 13, la práctica suspendida en un centro no se podrá reiniciar en otro. Los afectados deberán iniciar una nueva práctica, o sea que no se puede hacer cambio, ¿verdad? No se puede decir a alguien que está en un centro educativo y luego va a decir, fíjese que no puedo seguir acá, me voy a pasar a otro. Eso no se va a permitir. Tendría que esperar otro periodo para volver a reiniciar su proceso. Es el artículo 13. Podrá reprobar la práctica o retrasar la aprobación del informe final si él o la practicante están en cualquiera de los casos siguientes. 1. Hay uno o más objetivos del plan no logrados o insatisfactoriamente logrados. No ha cumplido el número de horas consignado o ha violentado el horario establecido. Y hay insatisfacción de la institución o programa donde se haya realizado la práctica. Eso sería el inciso 3, ¿verdad? Cuando hay insatisfacción de la institución o la empresa donde se ha realizado el proceso de práctica. Artículo 14. La práctica profesional obligatoria podrá ser reubicada por las causas siguientes. En caso de peligros insuperables en el entorno, para garantizar la seguridad del practicante, será reubicado en otro centro de práctica que a juicio de las partes sea conveniente. Cuando la institución no permita al practicante desarrollar el anteproyecto previamente concebido, asignándole otras actividades ajenas a su profesión. Y cuando sean violentados en el centro de práctica los derechos humanos del practicante. Eso sería el artículo 14.
Y de los centros de práctica, artículo 18, podrá realizarse en toda institución, lugar, programa o instancia que realice acciones educativas formales y no formales, que sean de carácter público o privado, que hayan aceptado formar parte de las opciones de práctica de la carrera, que evidencien carencias administrativas u orientadoras y que las mismas puedan ser superadas total o parcialmente mediante la práctica profesional que realice el estudiante. Eso sería de los centros de práctica. La asesoría. Del proceso de asesoría. De la asesoría sería la coordinación, el responsable académica de la carrera, dar la asesoría general y la asesoría de práctica y el asesor de práctica profesional. Son las dos instancias, ¿verdad? Bueno, los asesores ya los presenté y ahí tenemos, pero los voy a volver a presentar, ¿verdad? Ahí está la licenciada Marja Molina, está Lilia, la licenciada Hércules, la licenciada Iris Sánchez, Marja Molina, Claudia Cruz, Eddie Enríquez, Ulises Pineda, Oscar Bulnes, Claudia Vallecillo y su servidor. Esos serían nosotros los asesores. Solamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Alcántara. Previo a darle paso a la participación de la licenciada Iris Sánchez, quiero mencionarles que ustedes pueden, queridos practicantes, pueden ir haciendo sus preguntas según vaya surgiendo, ¿verdad? La duda en ustedes e irlas anotando en el chat, que al final serán evacuadas, ¿verdad? Hay un tiempo, según la agenda, en el cual serán evacuadas las preguntas. Así que ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas ahí en el chat. Por otro lado, en tiempo previo a la finalización o en cualquier momento se estará incrustando un formatito para que ustedes puedan anotarse eso para la toma de asistencia a este proceso de inducción que es totalmente obligatorio, ¿verdad? Así que hay que tener bastante pendiente eso para cuando les aparezca el link, ustedes puedan anotarse. Muy bien. Le voy a dar el lugar a la licenciada Iris Sánchez con su parte acerca de una reflexión tan importante antes de comenzar este proceso. Así que, licenciada Iris Sánchez. Muy buenas tardes, un gusto. Gracias, licenciada Claudia. Jóvenes practicantes, tengan una linda tarde, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio estar compartiendo este momento con ustedes, donde realmente, ¿verdad?, quedará marcado este día en ustedes, ¿verdad?, como parte directamente del inicio de un proceso que ya está por culminar y que realmente, ¿verdad?, es parte de este último peldaño, el cual es el recorrido académico en la carrera de pedagogía. Entonces, para mi persona realmente es un honor dirigirme a ustedes, ¿verdad?, y compartir este espacio. En esta tarde queremos reflexionar, ¿verdad?, prácticamente, ¿verdad?, sobre la importancia de dos aspectos que son elementales en un proceso en el cual ustedes actualmente van a ejecutar, y son nuestras actitudes y el fruto que se generan también cuando amamos lo que hacemos en nuestro diario vivir. Sabemos que muchas veces todo lo que vamos haciendo en nuestra vida tiene un resultado, tiene una respuesta, y esto se genera del amor, el entusiasmo, la dedicación, el esfuerzo que nosotros dedicamos realmente, ¿verdad?, a todo lo que hacemos. Quiero iniciar con la siguiente frase. La acción, dice, es la clave fundamental para todo éxito. Nos lo cita Pablo Picasso. ¿Qué significatividad tiene esta frase? Que para obtener algo se tienen que tomar acciones al respecto. Soñar y esperar no dará el éxito que se busca. La acción fundamental debe llevarse a cabo junto con soñar y esperar para crear el éxito en la vida. Sabemos que muchas veces nosotros decimos, ay, es que no tengo éxito. ¿Por qué será? Entonces, pero es que muchas veces debemos de tomar acciones que sean asertivas para que nos permitan llevar a cabo, ¿verdad?, y lograr esas metas propuestas. Si queremos alcanzar nuestras metas, debemos actuar sobre ellas. El pensamiento negativo es como una pared gigante.
Muchas veces nos dejamos guiar realmente, ¿verdad?, por pensamientos negativos que no abonan nada a nuestro crecimiento personal. Y esto es lo que prácticamente nos lleva a encerrarnos e impide alcanzar nuestras metas y avanzar en la vida. Mire qué importante, porque generalmente cuando nosotros nos estancamos, ¿qué implica? Ya no se va adquiriendo un aprendizaje, ya no hay un crecimiento personal. Y también hay algo significativo, que no obtenemos la felicidad. Sabemos que cuando encierra todo esto, la felicidad es indispensable también, ¿verdad?, para poder hacer todo de la mejor manera. Del mismo modo, el pensamiento negativo puede alejar a ustedes como estudiantes, ¿verdad?, el verdadero potencial. Sabemos que todos los que están aquí tienen un gran potencial, tienen muchas habilidades, tienen muchas destrezas, y por eso están donde están actualmente, aquí reunidos, ¿verdad?, a un paso ya para poder graduarse. ¿Y cuál es la forma de evitar que esto suceda? Que nosotros mismos debemos generar una actitud positiva. A raíz de esto quiero compartir un video, ¿verdad?, en el cual nos llevan a reflexionar la importancia de tener una actitud positiva. Lieri, si nos apoya, por favor. Tú no puedes escoger muchas veces tus circunstancias, pero siempre puedes escoger tu actitud. Muchas veces no podemos escoger lo que nos toca vivir, no podemos escoger nuestras circunstancias, pero siempre vamos a poder escoger nuestras actitudes. ¿Por qué fracasa la gente capaz? Por la actitud. ¿Por qué una gente puede llegar a niveles impresionantes? Por la actitud. La actitud, que significa disposición para estar de buenas o para estar de malas. Esa decisión todos la podemos tomar. La primera decisión de la mañana es la disposición, la actitud ante la vida. Señores, la actitud te puede cambiar la vida. Y algo que debemos entender es que nuestras actitudes van a influenciar en lo que hacemos y en las personas que nos rodean. Tu actitud va a influenciar en tu trabajo. Tu actitud va a influenciar en tus estudios. Tu actitud influye en todo lo que haces. Tus actitudes influyen en las personas que están alrededor tuyo. Tu actitud va a influenciar en tu matrimonio. Tu actitud va a influenciar en tu familia. Tu actitud va a influenciar en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos. Por eso es tan importante tener una actitud correcta. Por eso es tan importante tener una actitud positiva, porque eso es lo que vas a transmitir. Porque no solo se trata de tener actitudes, se trata de tener la actitud correcta. Está comprobado científicamente, el 88% del éxito en la vida es la actitud. Es la actitud. Es lo que te marca la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa actitud positiva, propositiva, te hace ser una persona que avanza en el camino. Si quieres cambiar tu vida, tienes que primero cambiar tus actitudes. Alguien dijo, tu actitud determina tu altitud. Si quieres llegar alto, si quieres llegar lejos en la vida, tienes que enfrentar la vida con la actitud correcta. Puedes cambiar tu vida si cambias de actitud. Puedes cambiar tu vida si cambias de actitud. La actitud mental negativa y la actitud mental positiva es un talismán. Te manejas en la parte negativa y te mantienes en la parte... Y todo lo ves mal, y todo lo ves negativa, y todo lo ves criticable, y todo lo ves fuera de lugar. Pásalo a actitud mental positiva. Te da luz, te ilumina, te cambia. Una actitud positiva produce o es como vitaminas para nuestra alma. Son como alas para nuestra mente. Es como oxígeno para nuestro corazón. Yo me he dado cuenta que la persona que tiene una actitud correcta, una actitud positiva, no solamente puede enfrentar el presente, sino que se le ensancha el futuro.
¿Quién puede cambiar? Yo nada más. Yo puedo decidir mi cambio. Aquí y ahora yo decido cambiar. No voy a esperar a que el mundo cambie. Si yo cambio hoy, el mundo cambia. Si yo no cambio, no espero que los demás cambien. No hay que esperar que los demás cambien. Cuando se trata de escoger actitudes, tenemos que tener mucho cuidado con excusarnos las cosas del pasado. Porque muchas personas pueden decir, yo tengo una actitud de rencor porque a mí me hirieron en el pasado. O yo tengo una actitud de inseguridad porque a mí me rechazaron en el pasado. O yo puedo tener una actitud de ira porque yo la pasé difícil en mi niñez. Si yo me puedo excusar por lo que pasó en mi pasado, entonces siempre voy a tener una razón para tener una mala actitud. Te lo voy a decir así de claro. Tu pasado no determina tu futuro. Y yo no sé qué situación estás enfrentando. Yo no sé cuáles son las circunstancias que te rodean. Yo no sé qué problema o qué obstáculo tienes delante de ti. Pero lo que sí sé es que a pesar de todo lo que está afuera, dentro de ti puede haber una actitud de fe, una actitud positiva, una actitud de conquista. Nadie puede dirigir el viento, pero sí podemos dirigir las velas. Los vientos no son a favor, pero ¿por qué no convertimos los vientos en contra en vientos a favor? ¿Cómo? Moviendo las velas. Haciendo que realmente las adversidades se conviertan en oportunidades, haciendo que las derrotas se conviertan en victorias, haciendo que lo negativo lo podamos convertir en positivo, virtud de los líderes de excelencia. Saben encontrar en la mitad de las adversidades siempre algo positivo que aprender, y esto es fundamental. La última de las libertades humanas es decidir cuál será nuestra actitud frente a cualquier circunstancia. Nadie te puede quitar la capacidad de decidir con qué actitud enfrentas la vida. Estimados jóvenes, realmente, ¿verdad? Esto queda a una autorreflexión de cuál realmente es la actitud que yo tengo en este momento, si este me va a llevar al éxito o al fracaso. Entonces es aquí donde prácticamente, ¿verdad? Sabemos que si están aquí porque han sido perseverantes, han sido persistentes en todo un proceso, y sabemos que no ha sido fácil estos últimos meses, ¿verdad? La realidad que hemos estado viviendo a nivel mundial y nacional, pero nuestra actitud positiva, el poder generar, hacer un cambio personal, hacer un cambio en las personas que me rodean, es lo que me está llevando también a poder tener frutos que después me voy a deleitar en lo mismo. ¿A qué conclusión podemos llegar directamente, verdad, a este video en el cual podemos identificar claves que son fundamentales para poder lograr ese éxito en nuestras vidas? Y es importante comenzar a descubrir qué significa el éxito para cada uno de ustedes. Ustedes dirán, bueno, para mí significa el tener lo mejor, y cada uno tendrá su punto de vista. Pero también le invito a establecerse metas. Esas metas que le lleven a poderlas desarrollar de la mejor manera, con esa confianza plena en cada una. Y mire qué importante, el creer en uno mismo. Nosotros debemos de creer, y es aquí donde ustedes deben decir, bueno, yo tengo estos proyectos que voy a ejecutar en mi práctica, y no crean, ay, es que yo no puedo. No, debo creer en mí mismo y decirlo, sí, lo voy a hacer, yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a intentar hacer, porque esa es parte de una actitud positiva. Debemos tomar acciones también que sean asertivas, que sean sabias también en todo momento. Y recuerden, muchachos, que seguir adelante, todo es posible. Todo es posible si nosotros tenemos esa actitud. Pero ¿cómo? Positiva. Entonces, con una actitud positiva y siempre, ¿verdad? Nosotros pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé la sabiduría para que todo lo que hagamos sea de la mejor manera. Una segunda reflexión que también los quiero invitar en esta tarde es la cita de María Teresa de Calcuta. Y nos dice que el milagro es que hagamos el trabajo, no es que hagamos el trabajo, perdón, sino que estemos encantados de hacerlo. Para poder desarrollarnos de una manera eficaz, estudiantes, necesitamos estar a gusto con lo que estamos haciendo, amar el trabajo que tenemos en la medida de lo posible. Ustedes van a un ámbito laboral de teletrabajo, pero es una responsabilidad y es parte de un ámbito laboral. Entonces, a esto les invito a tener esa vocación que se les ha llamado a ser pedagogos, que lo llevan en la sangre, ¿verdad?
todas esas habilidades, todas esas, es parte porque van a ejecutar una labor que sea eficaz, eficiente, que sea de calidad. Y a medida de esto nos va a dar el resultado, que ustedes están disfrutando, se están deleitando en lo que están haciendo. Y miren qué importante, el modo de cumplir con las expectativas en él es sentirse conforme y no renegar, sino que deleitarme en lo que estoy haciendo, ponerle ganas y pasión al esfuerzo que hagamos para sacarlo adelante. Recuerden que al final de la jornada sabemos que pueden estar cansados, decir, qué jornada tan larga, pero ¿qué es lo más importante? Que están satisfechos porque han hecho una buena labor y han logrado tener alegría de esos resultados y sobre todo porque hay un sacrificio enorme de parte de cada uno de ustedes. Entonces les invito, ¿verdad?, que si vamos a tener una actitud positiva, también esté acompañada en que amen lo que están haciendo, lo disfruten, que sea con entusiasmo, con alegría, con emotividad lo que están haciendo, no solo por cumplir un requisito porque quiero tener mi título, no, porque ese es parte del crecimiento personal y profesional que ustedes actualmente están llevando a cabo. Lieri, si nos comparte el siguiente video, por favor. Haz lo que amas y el éxito te va a seguir. Tenemos que tener mucha pasión por lo que hacemos. La razón es muy difícil seguir si no pones pasión y sin ella cualquier persona racional se rinde. Cuando comenzamos un proyecto y lo tenemos que seguir por un largo periodo de tiempo, si no lo amas y no estás disfrutando haciéndolo, te vas a rendir. De hecho, esto es lo que sucede a la mayoría de las personas. Si observamos a las personas que han logrado el éxito a los ojos de la sociedad y a los que no, frecuentemente los que triunfaron amaban lo que hacían, porque en los momentos difíciles necesitaban de algo muy sólido que les permitiera perseverar. Las que no lo lograron simplemente son sensatos, racionales, sin pasión. ¿Quién puede soportar día a día todos los problemas si no ama lo que hace? ¿Quieres enamorarte de lo que haces? Miren qué importante, enamórense de lo que hagan. Y es aquí donde queremos concluir, vean, jóvenes, todo lo que hagan, les invito a realizarlo con amor, con pasión, con dedicación, entusiasmo. Esto implica que cada uno de ustedes debe construir el camino, uniéndolo con lo que encuentren, con lo que sean capaces de aportar. Toda aportación siempre es parte de esa innovación que ustedes van a tener, poniendo en todo el propio ser de cada uno de ustedes y el corazón, hacerlo con corazón, con coraje ante las circunstancias que se puedan pasar. Como equipo de asesores, desde ya le deseamos muchos éxitos personales y profesionales a cada uno de ustedes. Que sea Dios que les guíe a cada uno en su caminar, ¿verdad? Y que todo lo que hagan, jóvenes, sea logrando el éxito, sea logrando esas metas, esos objetivos de su proyecto personal de vida, ¿verdad?, que cada uno de ustedes tiene. Entonces, mis queridos licenciados, ya, ¿verdad?, colegas, muy pronto sean bienvenidos a este proceso con mucho coraje, con mucho entusiasmo, cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Tengan una feliz tarde. Muchas gracias, licenciada Iris. Muy interesante y muy, muy importante todo lo que ha acotado en esta tarde, ¿verdad? De todo eso podemos rescatar algunos puntos importantes, sacar todo el potencial, decía la licenciada Iris, importante. Dar el mayor esfuerzo, futuros colegas, dar el mayor esfuerzo. Con una actitud positiva, decía la licenciada Iris, y terminaba ella su participación diciendo que hagamos las cosas con pasión. Así que, muy importante. Muchísimas gracias, licenciada Iris. Para continuar con la agenda, tenemos la explicación de los lineamientos generales a cargo de la licenciada Lilian Hércules. Recuerden que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y escribiéndolas al chat. Al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Licenciada Lilian Hércules. Feliz tarde a todos. Es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes, compartir este espacio con los compañeros asesores del taller de práctica profesional supervisada. Verdaderamente me siento honrada de acompañarles en esta experiencia. Igual que cada uno de los compañeros, estamos comprometidos con el mejor de los ánimos por hacer un excelente trabajo, por guiarles y brindarles el oportuno apoyo cuando ustedes más lo requieran.
Esta tarde vamos a abordar los lineamientos para el proceso de práctica y estos están directamente orientados a las 3 fases de las cuales el licenciado Alcántara les habló. Hemos organizado un proceso con una fase que es la fase de preparación, es decir, el momento inicial de la práctica, la fase de ejecución y obviamente la fase de evaluación. Pero vamos a comenzar en el orden que tenemos en la presentación a explicarles a cada uno de ustedes qué lineamientos debemos considerar para que este proceso resulte exitoso y al final culminemos todos en buena forma. Como pueden notar ustedes en la pantalla, tenemos ahí las acciones previas a la práctica, recibir la inducción completa, seleccionar un centro de práctica de acuerdo al perfil profesional del egresado, presentar los formatos de solicitud de práctica, solicitar al centro de práctica una carta de aceptación y recibir los cursos de bioseguridad. Estas son las acciones previas, es decir, en la etapa de preparación estamos ya en el proceso de inducción, ustedes están realizando el proceso de selección del lugar de práctica, que obviamente han visitado la universidad, han llevado el proceso, algunos ya con el coordinador de carrera, donde van, adquieren su historial, se les extiende una constancia de finalización de plan de estudios y también una constancia donde ustedes solicitan la práctica a la institución que tienen seleccionadas. Estas son las acciones previas a la práctica. Continuamos, licenciado Eddie, por favor. Aquí encontramos ya los lineamientos propios para cada fase. Previo al inicio de práctica, vamos a considerar lo siguiente. En primer lugar, lo que ya les mencionaba, presentarse en el aula virtual. Tenemos un campus destinado para este fin. Hay que participar en el foro de presentación en esta primera semana, ya se supone que todos se han presentado, que asimismo han actualizado la foto del perfil y si no lo han hecho, pues también suben una para que nosotros podamos identificarles y así personalizar ese trato con cada uno. Les hablaba también que en esta fase inicial hacemos la revisión del historial académico. En la coordinación de carrera, el licenciado Alcántara les está atendiendo en un horario de 9 a 12 y estará desde el 20 de enero al 11 de febrero. Los estudiantes deberán obtener el historial académico en la oficina de registro y posteriormente se presentan con el coordinador, llevan este historial para que sea él quien les dé la validación respectiva y ahí mismo les extienda la constancia de finalización del plan de estudios. Cuando ustedes ya han realizado este proceso, lo que sigue es ingresar al campus virtual y suben en la plataforma en el espacio que está asignado directamente. Aquí aparece que es el historial académico debidamente aprobado por el coordinador, pero lo que ustedes ingresan es la constancia de finalización de plan de estudios y asimismo también ingresan la constancia de aceptación del centro de práctica. Continuamos. Muy bien. Previo al inicio de la práctica, también hay que participar de la capacitación sobre las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Esa capacitación va a ser desarrollada por el comité organizador que tiene la universidad al respecto y el coordinador nos estará dando las fechas para esa capacitación para que todos la reciban como un requisito para este proceso del teletrabajo. Participar del proceso de inducción, todos estaban cordialmente invitados. En esta inducción nosotros estamos trabajando el proceso a través de videoconferencia y el practicante está en la obligación de asistir en este proceso. Teníamos 2 jornadas, la de la mañana y la de la tarde. Esperemos que no se dé esta situación, pero caso contrario no podrá realizar la práctica si no ingresa al proceso de inducción, ya que es aquí donde estamos dando los lineamientos y todas las pautas a seguir. La fecha y hora de esta inducción pues se les notificó a ustedes a través de la plataforma virtual y correo institucional o cualquier otro medio que el asesor disponga conveniente. Luego, en esta fase también hay que informar en forma escrita al asesor la institución en donde realizará la práctica y cuando él valide la misma, presentar la carta de aceptación de práctica por parte del centro. Creo yo que este proceso ya está también caminando, todos estamos monitoreando que ustedes seleccionen el centro idóneo y hay un espacio en el campus donde deben ingresar esa carta de aceptación. Continuamos, licenciado Edith, por favor. Seguiríamos con la fase siguiente, Miguel. Gracias. Ahora vamos a estudiar un poquito, a leer, a detallar los lineamientos que son propios del desarrollo de la práctica.
es decir, hemos hablado con anterioridad de la fase de preparación, ahora vamos a la fase de ejecución. Una vez que el asesor haya validado la institución de práctica, el estudiante va a proceder a elaborar lo que nosotros llamamos el documento de diagnóstico, conforme al formato que tenemos establecido, debidamente subido en la plataforma y el que hoy mismo les vamos a socializar. Vamos a proceder a aprobar el diagnóstico por el asesor. Cuando se proceda a aprobar el diagnóstico, entonces ustedes ya van a tener la opción de trabajar en el anteproyecto. El estudiante debe cumplir obviamente con la entrega de estos documentos del diagnóstico y el anteproyecto en los tiempos que están estipulados y debidamente trabajados en los formatos que ya se les presentan a ustedes. Estos formatos están disponibles en el campus y cada asesor también va a dirigir su proceso para orientarles al respecto. Y aclaro que ya están calendarizadas las fechas para la entrega de los documentos de la fase previa, como también este proceso de diagnóstico, la entrega del anteproyecto y así sucesivamente cada uno de los avances. Si la institución de práctica ya tuviese seleccionado los proyectos en los cuales se requiere la participación del estudiante, el practicante deberá presentar al asesor una carta en la que especifique cuáles son esos proyectos que desean que se realicen. Esa carta debe ser dirigida, firmada y sellada por el jefe inmediato superior que tendrán los practicantes. El contar con esta carta, queridos practicantes, no los exime a ustedes de elaborar, de estructurar el diagnóstico respectivo. Ese apartado de la carta lo único que hace es reducirles las horas de trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con la metodología y la aplicación de la técnica o la herramienta del diagnóstico, en la que se arrojan cuáles son esas necesidades y se priorizan a partir de los intereses. Entonces siempre se estructura el diagnóstico como tal, con el formato que nosotros tenemos, y solamente en el apartado donde especificamos la parte metodológica del diagnóstico y decimos cuál es la estrategia a través de la cual estamos trabajando, con qué herramienta de diagnóstico se pretenden recabar los datos o se recabaron, entonces ustedes ahí van a agregar también esa carta para completar el documento, pero sí les favorece en el sentido que les evita a ustedes la fatiga en ese proceso de la aplicación, interpretación y todo lo que tiene que ver con la parte estadística de esos resultados. Así que siempre tendríamos que presentar el diagnóstico estructurado, con la excepción de ese momento en el que ustedes ya no tendrían que hacer mayor análisis e interpretación de los datos, porque la misma carta justificaría los proyectos. Continuamos, Lick. Durante el desarrollo de la práctica también vamos a tener en cuenta lo siguiente: dar inicio a la práctica profesional en las fechas que tenemos establecidas, previo a la autorización del asesor, conforme a la validación de los documentos de diagnóstico y anteproyecto. Presentar los avances sobre los anteproyectos en desarrollo. El formato a utilizar para la presentación de estos avances está disponible en el campus. Voy a recapitular los elementos más importantes de estos lineamientos. En la fase de ejecución, me interesa muchísimo que partamos de ese diagnóstico. La priorización que nos resulte del diagnóstico nos arroja a nosotros las posibilidades de hacer la planificación, que es a lo que llamamos anteproyecto. Los proyectos con los que nosotros nos comprometemos tienen que estar apegados al tiempo del que disponemos, al perfil profesional de los pedagogos y al área en la que hemos sido formados. Y también habrá un proceso en el que nosotros vamos a monitorear los avances, y tenemos dos grandes momentos para presentar avances a partir del compromiso que sumamos en la planificación y en la ejecución de los proyectos. Continuamos con los lineamientos para finalizar el proceso de práctica. Bueno, para finalizar, es necesario presentar la carta de la institución en la que se especifique que el estudiante ha finalizado con todos los proyectos inicialmente planteados y por ende ha finalizado su práctica. El formato para utilizar en esta carta también está disponible en el campus virtual. Además de esa carta de finalización y de satisfacción por parte de la institución, trabajan ustedes el informe final de práctica en el tiempo establecido. Hay un formato a seguir también para este documento y está también disponible en el aula virtual. Asimismo, se lleva a cabo la revisión y la validación del informe por parte del asesor. El practicante está en la obligación de mejorar y de hacer las adecuaciones que el asesor estime convenientes, para que luego el asesor sea quien emita la constancia de finalización de práctica profesional supervisada. Y claro que esto sucede cuando se tiene
la satisfacción plena que los trabajos realizados están de acuerdo a la forma, al tiempo establecido y a las condiciones que la misma planificación tenga establecidas. Por lo tanto, deben estar presentados en tiempo y forma y de acuerdo a los criterios establecidos. Este es el proceso de cierre. ¿Qué tenemos para resumir? Al finalizar del proceso de práctica, entonces espera que el jefe inmediato de la institución extienda esa constancia donde haga ver que ustedes han finalizado exitosamente y que ellos están conformes con los productos terminales, que el informe de práctica esté completo y estructurado de acuerdo a los lineamientos y obviamente revisado y validado por el asesor. Y finalmente, como asesores, extendemos una constancia donde hacemos ver que el proceso de práctica ha finalizado. Cabe mencionar, queridos estudiantes, que si bien es cierto, la práctica profesional supervisada integra 400 horas y que hoy, en esta particularidad de la experiencia, este taller tiene una nota cuantificable. Para poder finalizar exitosamente, debemos no solo cumplir con las horas, sino también con la finalización de los proyectos en tiempo y forma y cuidar los tiempos pactados para que logremos, terminando el periodo académico, todos saborear el éxito y decir, comenzamos, continuamos y culminamos en tiempo y forma. Continuamos, Lick. Ahora dejamos ya a nuestra maestra de ceremonias con la siguiente fase. Muchísimas gracias, licenciada Lilian Hércules, muy puntual, ¿verdad? Y todo esto para ir tomando nota de todo el proceso que tienen que seguir, queridos practicantes. Para continuar con nuestra agenda, le voy a dar la palabra a la licenciada Marja Molina, que continúa con la socialización de los formatos. Así que recuerden que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y van a ser evacuadas todas, ¿verdad? Así que vayan haciendo sus preguntas. Licenciada Marja. Gracias, licenciada Claudia. Muy buenas tardes. Un saludo a todos y el licenciado Eddie, a ver si nos ayuda ahí. El licenciado Eddie está mostrándoles en pantalla, espero todos lo puedan ver, lo que es la estructura del campus virtual, en la cual se ha vaciado toda la información que vamos a estar utilizando para el desarrollo de lo que es el proceso de práctica. Hay una serie de formatos que ustedes podrán visualizar y les invitamos, yo sigo insistiendo, este es nuestro medio de comunicación jóvenes, así que el ingreso al campus debe ser algo que ustedes realicen con mucha regularidad. Ahí están los formatos a utilizar para que ustedes los descarguen y no estén utilizando formatos anteriores o viejos, porque han sufrido algunas modificaciones, por eso todo se ha puesto a disposición en las aulas virtuales, desde las cartas, como mencionó la licenciada Lilian, hasta los 3 documentos principales que ustedes van a presentar, están disponibles ahí, como ser el formato de diagnóstico, el formato de anteproyecto y el formato de informe final. Veamos el primero así rápidamente, porque yo esperaría que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de navegar en él. Ahí están los lineamientos para elaborar el diagnóstico. Estos lineamientos contemplan tanto cuestiones de forma como cuestiones de fondo. En cuanto a cuestiones de forma, todo se va a trabajar de acuerdo a la normativa APA. Entonces ahí se les especifica todos los lineamientos que deben seguir. Tamaño de papel, el espaciado, los márgenes que deben de manejar, el tipo de texto que deben utilizar, párrafos, cómo deben de presentarlos. Es una cuestión de presentación. Recuerden que ahora toda esta información la vamos a manejar de manera digital, entonces en ese sentido es importante que ustedes sigan toda la estructura que ahí se ha definido. Licenciado Eddie, si sube solo un poquito para ver ya lo relacionado a la estructura como tal en el documento, cuando... No, bajemos ahora, Eddie, para llegar a la parte de estructura, un poquito más abajo. En la estructura, ahí está, ¿qué elementos contempla? O sea, ¿cuáles van a ser los apartados que debe de incluir el diagnóstico? Bueno, la portada que ya sabemos todos, con los datos propios que se les van a facilitar ahí, el índice de contenidos, avancemos, la introducción. Es importante en estos elementos, todo esto, ahí quédese un poquito, Liguer, introducción. Presentan en el diagnóstico una introducción, y como se describe ahí, esta introducción deberían de ser párrafos bien redactados, con el estilo, ¿verdad?, de un licenciado en pedagogía, cuidando la gramática, cuidando todos los elementos necesarios, en donde describan qué es lo que vamos a encontrar en ese documento. Justificar por qué debemos de hacer un diagnóstico,
Los objetivos, jóvenes, se supone que somos expertos en eso, debemos plantear objetivos bien redactados que por lo menos nos respondan a las preguntas de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Un objetivo general, no queremos ese montón de objetivos, un solo objetivo con el cual usted me describa cuál es el propósito de realizar el diagnóstico. La reseña histórica de la institución, en donde mencionamos ahí, esbozamos de manera generalizada el tipo de institución en el que estamos, su historia, cómo está constituida, etc. Por favor, no incluyan página tras página de esa información, ni bajen todo lo que encuentren en internet al respecto de esa institución. Sean selectivos con la información que presentan para estar evitando revisarles un diagnóstico y reenviándoselos para que lo mejoren. La metodología implica lo que la licenciada Lilian les explicaba, todo el proceso que siguieron para hacer el diagnóstico, desde lo que es el planteamiento del método o la técnica que utilizaron, así como todo lo necesario para su desarrollo. Una vez obtenidos resultados, aplicado ya instrumentos y todo el proceso, llegan a hacer el análisis de resultados, finalizando con la priorización de necesidades, que es donde vamos a identificar aquellos proyectos que desde la óptica de su formación y el tiempo disponible, ustedes tienen la disponibilidad de hacer. Las conclusiones, pues derivadas de todo lo que presenta el resultado del diagnóstico y finalizando con las recomendaciones. Las recomendaciones, jóvenes, son como los puntos de partida para los objetivos específicos de su anteproyecto. Entonces es importante que bajo los resultados que obtuvo, usted en las recomendaciones plantee algo sólido y que le sirva de punto de partida para el anteproyecto que pretende realizar. Recomendarle a la empresa seguir haciendo estudios diagnósticos, eso no se le convierte en ningún objetivo a nivel de anteproyecto. Su recomendación debe estar orientada ahí a, por ejemplo, reducir los índices de deserción de los estudiantes, ahora que el esquema de enseñanza está bajo esta modalidad virtual, por ejemplo. O disminuir índices de estrés en los estudiantes, ¿verdad? Para que eso permita que el estudiante siga activo, etcétera. Desde que usted me lo plantea así, yo ya sé que ese es un objetivo que usted puede plantear en su anteproyecto y empezar a desarrollarlo como. Y la bibliografía y anexos. Quiero hacer la aclaración rápidamente ahí de lo que la licenciada Lilian comentaba. En esa estructura de diagnóstico, lo que tiene que ver con metodología, análisis de resultados y priorización de necesidades son tres elementos que el estudiante al cual la institución ya le especificó los proyectos que va a realizar, prácticamente no lo estarían desarrollando, porque ya la empresa tiene claro qué es la que va a hacer. En metodología, quizás el estudiante lo que podrá plantear es esbozar la forma en que fueron obtenida la información sobre los proyectos que se van a realizar. Entonces, esos tres elementos para el estudiante a la que la empresa ya le facilitó los proyectos a realizar serían elementos que no cumplirían. Eso en cuanto al diagnóstico. No sé, licenciada Edith, si podemos ver lo relacionado al anteproyecto. El anteproyecto está totalmente ligado al diagnóstico. Así que nunca debemos de perder de vista esos documentos y esos que hemos ido trabajando, porque si usted hace su diagnóstico y luego hace un anteproyecto prácticamente de cero, volvemos a lo mismo. Presenta los mismos lineamientos a nivel de forma, que todo bajo normativa APA. Por favor, les pedimos cuiden esos aspectos porque son los que están contemplados y se van a tomar en consideración. En cuanto a la estructura, pues muy similar, ¿verdad? Una portada, un índice, una introducción. Por favor, una introducción que ustedes redacten, es un documento de ustedes, no es un documento de la web. Entonces no estén bajando información que al final está totalmente desarticulada de lo que plantean por estar copiando información que no encaja dentro de lo que están presentando. Breve descripción de la práctica, y lo que hacemos es describir en un par de párrafos cuál es la idea general de nuestra práctica. No es describir todos los proyectos, es solamente describir en forma generalizada qué es lo que pretenden hacer durante todo este proceso. ¿Por qué se justifica lo que van a hacer? ¿Cómo va a ayudar a la institución? ¿En qué va a mejorar? Etcétera. El anteproyecto, a diferencia del diagnóstico, si ustedes pueden ver, lleva objetivos, pero no solo generales, sino que lleva también los objetivos específicos. Y como yo les mencionaba anteriormente, esos objetivos específicos van a estar derivados directamente de las recomendaciones que fueron planteadas en el diagnóstico. Planteados, obviamente, a nivel de objetivo específico. ¿Cuántos objetivos generales planteamos? Un solo objetivo, un objetivo general, como lo dice el término. ¿Cuántos objetivos específicos voy a plantear? Podrían preguntarse algunos.
uno por cada proyecto a ejecutar. Usted va a desarrollar 5 proyectos, nos parece totalmente fuera de lugar, pero entonces usted tendría que plantear 5 anteproyectos. Va a desarrollar uno solo por la magnitud del mismo, pues va a plantear un objetivo específico. Entonces, un objetivo específico por cada proyecto que usted vaya a desarrollar. Ese objetivo ya está enmarcado en el plan de actividades. Entonces, planteamos el objetivo específico. A ese objetivo específico le delimitamos una meta. Recuerden, la meta es de orden cuantitativo. Entonces, yo no puedo decir mejorar los niveles de... Mejorar no me dice nada, sigue siendo cualitativo. La meta debe decir si la plantean en porcentaje, la plantean en cantidad, una conferencia de tal cosa, 90% de tal cosa, lo que ustedes consideren pueden lograr. En cuanto a la meta, repito, ahí está el planteamiento. Hago mi objetivo específico que se deriva del general. A ese objetivo específico le vamos a establecer una meta. Por cada meta planteada vamos a listar una serie de actividades que me van a permitir ese logro de esas actividades. Por cada meta planteada voy a establecer el tiempo en que yo voy a poder cubrirla. Esa actividad, esa meta, usted la puede plantear ahí especificando. Va a ser del 25 de enero al tanto de febrero. Tanto como lo van a ver en el formato abajo, se puede bajar un poquito, licenciado Eddie, en el cuadro ese, ¿correcto? El tiempo, se piden establecerlo en fechas, pide también en horas. Es decir, voy a trabajar del 25 de enero al 25 de febrero, por decirles algo, en mi tiempo. ¿Cuántas horas voy a cubrir ahí? ¿Cuántas horas estiman ustedes que pueden cubrir? Voy a cubrir 80 horas, por la naturaleza del proyecto. En la sesión de la mañana hacíamos mención, ¿verdad? Que en este apartado es importante que ustedes puedan llevar una especie de bitácora que les permita ir tomando nota de qué es lo que están haciendo y cuánto tiempo invirtieron en hacer esas actividades, para que de esa manera puedan ir llevando ustedes mismos un control de las horas de trabajo, además del tiempo que tienen. Y el producto esperado, como sube el cuadro un poquito, Ligedi, el producto esperado ahí es que debemos especificar entonces de qué manera nosotros podemos evidenciar que la meta y por ende el objetivo fue logrado. Por ejemplo, si usted dice que va ahí a desarrollar a realizar un diseño o el diseño curricular de un plan de estudio para los de administración, por decirles algo, el producto esperado aquí va a ser diseño curricular o plan de estudio debidamente finalizado. No pueden poner un producto esperado que no podamos evidenciar. Por eso es que la meta debe de ser muy bien pensada. Si yo pongo mejorar en un 90% tal cosa, ¿cómo evidenciar que esa mejora se dio en ese porcentaje que usted indica? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Todos los productos esperados deben ser evidenciados. Si no lo puedo evidenciar, no lo puedo comprobar. Si no lo puedo comprobar, no lo puedo evaluar. Y si no lo puedo evaluar, no hay nota para los practicantes. Avancemos, Ligedi. Luego está en la parte de beneficiarios. ¿Quiénes se van a ver beneficiados de los proyectos que se realizan? ¿Qué metodología pretenden ustedes seguir para lo que es el desarrollo de los proyectos que se proponen? Avancemos, Liz, por favor. Bajemos. Luego el cronograma de actividades, que es vital para ustedes y para nosotros, donde describen los tiempos, las horas, los días, el responsable, que ya sabemos que es el practicante, qué recursos van a utilizar, y el presupuesto que ustedes esperan incurrir, ¿verdad? Porque aunque sea esto virtualidad, en más de alguna inversión financiera, me imagino que van a tener que incurrir. Entonces, ustedes pueden plantearlo ahí, y es un formato libre. Básicamente es tener una idea de qué voy a necesitar a nivel de recursos y el costo que estos van a tener. Ese es el formato de anteproyecto. Y finalmente el informe final, en el cual yo no me voy a detener mucho porque realmente como es el último que hacemos, ahí vamos a nosotros en el proceso irles dando una mayor información. Pero el informe final está contemplado prácticamente por lo que es igualmente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el formato APA para efectos de presentación, y luego que esté estructurado en capítulos. Si mal no recuerdo, son 3 capítulos. En el primero de ellos, que es de generalidades, donde introduzco y describo todo lo que fue la institución donde trabajé. En el 2, donde presento los proyectos y comparo si lo que yo me planteé realmente lo estoy logrando o lo logré, y si no lo logré, ¿por qué no lo logré? Y avancemos, Ligedi. Y finalmente el capítulo 3, donde cierro con a qué conclusiones llego una vez realizado todo mi proceso de práctica y mis proyectos, y las recomendaciones que
nosotros podemos plantearle, ¿verdad?, a la misma institución como para la que va a ser la mejora de estos proyectos o alguna sugerencia que en el proceso ustedes consideren valiosa. Cerramos con bibliografía y con anexo. Insisto, este es el informe final, obviamente esto lo estamos presentando ya por abril, así que nosotros vamos a hacer cada asesor hará ya su socialización de manera mucho más puntual para que ustedes las puedan trabajar. La intención era solo más o menos comentarles cómo están estos 3 documentos, estos formatos y que están disponibles en el campus. Así que todos invitados a revisar por lo menos los primeros, que sería el diagnóstico y el de anteproyecto, para ir avanzando en ellos. Gracias y seguimos en contacto. Gracias, Liz Claudia. Muy bien, muchas gracias, licenciada Marja. Importante a tener en cuenta durante todo este proceso es el calendario. Tener en cuenta que los tiempos son cortos. El licenciado Alcántara mencionaba que ya no se hace la práctica profesional en 6 meses o en todo el año. Este es un periodo, 3 meses prácticamente, así que es necesario tener muy en consideración la administración de su tiempo, jóvenes, así que ya saben, ¿verdad? Hagan ustedes bitácoras de tiempo, si es posible, vayan adelantándose un poquito a lo que se les pide para ya tenerlo listo, solo de subir. Es importante que aprovechen esta oportunidad, ¿verdad? Porque sé que mucha gente ha estado esperando por mucho tiempo, pero hay que ser diligentes con el tiempo, ¿verdad? Proyectos de calidad, trabajos de calidad y sobre todo, ¿verdad? Llevar todo en sus tiempos, porque al final del periodo tiene que estar, como decía la licenciada Marja, ya listo todo el informe de su práctica, sus proyectos con su informe con sus proyectos, así que ya saben. Muy bien. Ya casi en la recta final de esta inducción de práctica profesional supervisada, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Así que le voy a dejar la palabra al licenciado Ulises. Licenciado Ulises, si se encuentra por ahí. Buenas tardes, ya listo, Lic. Muy bien, licenciado Ulises, lo dejo con la ronda de preguntas y respuestas. Bien, iniciamos. La primera pregunta es de Pedro. Dice que si se puede realizar la práctica en el mismo lugar de trabajo laboral y cuáles son las reglas o recomendaciones. Licenciada Marja, tal vez nos ayuda. Hola, buenas tardes nuevamente. Pedro, efectivamente, usted puede realizar el proceso de práctica en su lugar del trabajo. Las recomendaciones, sugerencias que se le dan y lo que sí debe seguir a nivel de lineamientos es, primero, no debe de realizar las mismas actividades que actualmente realiza en su puesto. Si usted es administrativo ahí, no puede realizar funciones administrativas y por ende, si su área es de administración, no va a poder estar en el centro. Lo otro es que no puede hacer su práctica en el mismo horario que usted tiene asignado dentro de su trabajo. Si usted está asignado a la jornada de la mañana, tendría usted que dedicar el tiempo de trabajo por la jornada de la tarde o viceversa. El centro no es el problema, sino lo que usted pretende hacer en el centro, los proyectos que va a realizar y tomar en consideración que debe de hacerlo en jornada contraria. Si algún compañero quiere ampliar, con gusto. Está clara la explicación, estimadísimo. Bien, la siguiente pregunta es si Gloria Zulema Martínez pregunta si se puede hacer la práctica en parejas. Licenciado Ulises, la práctica, el proceso de práctica profesional supervisada es de carácter individual. Cada persona realiza su proceso de práctica profesional supervisada. Ahora, en un centro de práctica pueden haber 2 practicantes, pero realizando proyectos totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, cada quien, cada persona, cada practicante debe dar productos realizados. Y solo para ampliar un poco lo que dice la licenciada Claudia, cuando el licenciado Alcántara hizo la revisión del reglamento, ustedes pudieron observar en uno de los incisos que hacía mención que la práctica se hace de manera individual y o en parejas. Esto de en parejas es una consideración que se maneja, pero de manera totalmente excepcional, por características o situaciones propias que pueda estar viviendo un estudiante.
y son aspectos que trata directamente las autoridades de la carrera. Entiéndase la licenciada María Verónica como jefa de departamento y el licenciado Alfredo Alcántara como coordinador de carrera. En esencia, la práctica es individual. La excepcionalidad aplica bajo circunstancias especiales y el estudiante tendría que comunicarse por qué razón él está pidiendo una práctica en pareja con las autoridades de la carrera. Pregunta Reina, que si a partir de cuándo se inicia la práctica en la institución. Licenciada Lilia. Buena pregunta. El proceso de práctica lo hemos iniciado desde que estamos en la fase de preparación. Ustedes pueden notar que en el campus tenemos distribuidas las horas de acuerdo a las fases. Para esta primera fase, que es la fase de preparación, es decir, la fase inicial, son 20 horas las que hemos establecido. Luego viene lo que tiene que ver con la planificación del diagnóstico, el anteproyecto. También hay otra cantidad de horas establecidas. El detalle es que en el momento en sí de la ejecución, en la fase de ejecución, están contempladas 220 horas, pero esto quiere decir que si el taller tiene 420 horas, no es que vamos a estar nosotros tampoco cronometrando hora por hora con cada actividad que ustedes realicen. Por eso precisamente lo hemos dividido por fases. Y están divididas, si ustedes visualizan el guión metodológico para el taller, ahí podrán encontrar a detalle cuántas horas tiene contempladas cada fase, pero la ejecución propiamente dicha son 220 horas y claro que comienza cuando ya ha sido aprobado, en primer lugar el diagnóstico, producto de esa aprobación viene el anteproyecto y hasta que está aprobado el anteproyecto de práctica podemos decir que usted está en la fase de ejecución. ¿Algún comentario más que puedan agregar los compañeros? Es válido. No, está bien claro, licenciada Lilian. Bien claro. Antonia pregunta si... Perdón, licenciado Ulises, antes de pasar a la siguiente pregunta, ya está el link para la toma de presencia en la reunión, así que ya pueden ir anotándose ahí, ¿verdad? En el link. Quiero decirles también que la obligatoriedad de ustedes era entrar desde el inicio a la reunión, no en los últimos minutos, ¿verdad? Porque es tan importante todo esto que tiene carácter obligatorio. Licenciado Ulises. Antonia pregunta si se puede iniciar la práctica sin presentar el historial académico, ya que la cita de ella es hasta el 8 de febrero. Sí, eso hemos quedado claro, ¿verdad? Que debido a ciertos atrasos que han habido en los procesos, eso vamos a tenerlo como opción. Se va a habilitar en el campus, cada asesor lo va a hacer, el tiempo de entrega hasta el próximo viernes 5 de febrero. Insistiendo lo que siempre decimos, que el principal responsable de dar fe o de comprobar de que todas las asignaturas del plan de estudio han sido cubiertas es el mismo estudiante. Así que por eso no se estresen ni se aflijan, van a tener la opción hasta el viernes. Y mientras tanto pueden ir avanzando en todo, ¿verdad? Pero eso sí es un requisito igual fundamental tenerlo para luego ya no tener ningún proceso pendiente. Pregunta Daniel, ¿cuántos proyectos tengo que realizar en la práctica? Licenciada Lilian o licenciada Marga. Bueno, Daniel, la cantidad de proyectos que usted vaya a desarrollar dependerá en primer lugar de la naturaleza de los mismos, porque como es producto de una priorización en el caso de que usted aplique todo el diagnóstico y si le extendieran una constancia donde ya le especifican cuáles son los proyectos que usted va a realizar, entonces es necesario hacer una ponderación en cuanto al tiempo del que disponemos en este periodo académico, también considerando la naturaleza de los proyectos que estén apegados al perfil profesional. Y yo le diría que no existe así un número mágico en el que podríamos decir usted quédese con 2, con 1, con 3 proyectos, porque todo va a depender de lo que usted proponga. Voy a darle un ejemplo. Si a usted lo mandan a hacer una malla curricular para un programa determinado o lo mandan a diseñar un diplomado, un proyecto que conociendo la intensidad que tiene le va a llevar un buen tiempo, entonces yo como asesora le voy a decir definitivamente quédese solo con un proyecto. Pero si se diera el caso que usted me dice, bueno, me piden que haga el POA en el área administrativa y además de eso quieren que les desarrolle o les diseñe la propuesta para los temas de la escuela para padres, entonces yo le diría,
si son 400 horas del taller y 220 directas en ejecución, yo pondero la naturaleza de los proyectos y de ahí va a depender. Depende de la intensidad, de la naturaleza del proyecto que usted vaya a realizar y obviamente cuidando el apego con las funciones que usted debe realizar en el área en la que usted fue formado. Por lo tanto, no hay un número mágico, pero sí va a depender el que usted considere cuántas horas dispone para esa ejecución y qué tan afines a su perfil son los proyectos. Por lo tanto, eso dependerá del criterio claro del practicante y del visto bueno del asesor. Bien, dos preguntas muy relacionadas que tienen que ver con la firma de las cartas y dice que no tiene cita. ¿Qué puede hacer? El licenciado Alcántara tal vez nos puede colaborar. Sobre esa consulta que hace el estudiante, le informo de que para atenderle no necesita cita. Estamos atendiendo la próxima semana desde el 1 al 5 de febrero, que sería el viernes, por eso se ha establecido como fecha tope el 5, porque yo voy a estar laborando desde las 9 hasta las 4 de la tarde. O sea que ya no puedo quedarme hasta las 12, sino que estoy cubriendo hasta las 4. Entonces, el procedimiento es que usted llega temprano a la entrada de la universidad, donde están los portones, donde está la seguridad, y allí yo todos los días, cuando yo entro al campus, que entro a las 8:30, allí yo me bajo, pregunto quiénes vienen, que son de la carrera de pedagogía, que vienen a sacar historiales, que vienen a firmas de constancias o de otro trámite de la carrera. Otros vienen a abrir expediente también para graduación. Entonces ahí nomás hacemos el listado. Lo firmo y lo sello y el guardia deja entrar a todos los de ese día. Lógicamente que estamos atendiendo un promedio de 55 estudiantes diarios. Con ese promedio y solo teniendo media hora de descanso de 12 a 12:30, yo termino entre 4 y 4:15 de la tarde. Así que por la cita no se preocupe, que solo tiene que llegar temprano, ¿verdad? Eso sí, porque hay estudiantes que ya cuando yo ya estoy a las 9 ya atendiendo el grupo de estudiantes que ya están haciendo fila ya en frente al departamento de pedagogía, yo ya no puedo regresar al portón donde está la seguridad a hacer otro listado. Entonces eso se hace temprano. Entonces yo pido a todos ustedes jóvenes que tienen pendiente ese proceso, que lleguen temprano. Entre 8:30, que estén entre 8:30 y 9. Pero si ya llegan a las 10 de la mañana, definitivamente ya sería muy difícil atenderles porque ya el listado del día yo ya se lo he entregado al personal de seguridad de la universidad. Esa sería la respuesta. También preguntan sobre la fecha de entrega de los trabajos. Creo que ahí sí se va a modificar la fecha, ya que están solicitándose algunos, dice, y todavía no se han completado. Creo que ya se mencionó eso, ¿verdad? Sí, correcto, ya se hizo la mención. Se hizo la mención en cuanto a la ampliación para las cartas, que es la primera parte, ¿verdad? Eso, el hecho de no tener un historial no les limita para que puedan ir haciendo los otros procesos. E incluso si ya tienen aprobación de la institución, ya pueden ir presentando y subiendo eso a los campus para ir haciendo el análisis, validando de que es una institución en donde sí pueden trabajar para dar paso a lo que es el diagnóstico. Eder dice que fue ahora y retiró el historial, pero no tiene la firma todavía del licenciado Alcántara. Entonces, ¿qué puede hacer? El licenciado Alcántara tendría que presentarse el lunes. Recordemos de que yo les avisé de que hoy no podía estar, porque de que iba a estar en las 2 jornadas de inducción, no podía estar en la universidad. Únicamente hoy yo les expliqué que no iba a estar. Entonces habría que ir otra, no sé si puede llegar el lunes o martes, cualquier día de la otra semana, y con gusto se le atiende. Lo único que llegue en el horario que les especifico, temprano, ¿verdad? Que no va a llegar a las 10 ni a las 10:30 de la mañana, sino entre 8:30 y 9, por favor, para poderlos incluir en el listado del día y que los guardias les dejen entrar. Bien, ahí creo que responde también a Beatriz, que estaba preguntando sobre la hora. Vamos a ver si hay más preguntas.
También preguntaban cómo debo hacer con la firma de los papeles. Ahí creo que ya lo respondió el licenciado Alcántara. Creo que leí la pregunta de alguien ahí, licenciado Ulises, que dice que ella ya había iniciado su proceso y ya tenía cartas y todo lo demás. No termino de verla, pero esa pregunta es interesante porque el proceso es nuevo, jóvenes, y todos lo tienen que trabajar nuevo. Así de sencillo. Usted ya tenía una carta que le firmaron en 2020 en la empresa de que sí la aceptaban, usted tiene que volver y rehacer el proceso o de actualizar todo el proceso. Y desde el concepto mismo del historial, ahí está el licenciado Alcántara que me corrija si estoy equivocada, que incluso hasta los historiales que él considera deben ser historiales recientes, no debe ser un historial de 2019 o de 2018. Entonces, para la persona que preguntó, que no logré yo leer el nombre, el proceso inicia con este nuevo esquema. Todo lo que habían hecho anteriormente hay que retomarlo en este nuevo proceso. Bien. Rudy Gabriela pregunta si ya la empresa tiene los proyectos escogidos, usará diagnóstico. Creo que cuando se explicó lo del formato y la licenciada Lilian lo explicó muy bien, necesitamos ahí que estén un poco más atentos. El diagnóstico es un documento de carácter obligatorio. Así la empresa le indique qué proyecto quiere que realice, ella o él, no sé quién lo preguntó, debe subir todo el proceso de diagnóstico. Y se hizo la observación que hay 3 elementos dentro del diagnóstico que son los que no tendría que realizar, sino explicar ahí en cuanto a metodología, análisis de resultados y priorización de necesidades, redactar algo que relacione con lo que la empresa le dio, pero sí debe hacer un diagnóstico, un formato de diagnóstico, un documento de diagnóstico. No sé si la licenciada Lilian quiere ampliar. Yo creo que ese punto ya está bien claro. Bien, continuamos. Ya Alejandra preguntaba sobre el proceso de revisión. Ya esa respuesta la dio la licenciada Alcántara. Esta pregunta sí creo que es parecida, pero dice que sí, en los casos especiales se hará firma de cartas de manera virtual. Pregunta Marcia Lisset Aguilar. Sí, eso, con respecto a eso ya lo discutimos, ¿verdad? Todos los asesores, y dijimos que cuando eran casos excepcionales, se va a hacer mediante ese proceso. Ya tenemos varios casos, los que están en el extranjero. Hay el caso de una muchacha ahí que me escribió que está en estado de, que acaba de tener un bebé, que tiene un mes y que no se puede movilizar, ¿verdad?, de su lugar. Ya le hicimos el trámite para mandarle las constancias. Hay otra muchacha que tiene una enfermedad de base, que creo que es, no me recuerdo de quién es alumna. También a ella se le está apoyando, una muchacha de apellido Hasbun. Ya se le mandaron sus constancias firmadas, ¿no? En esos casos excepcionales se está apoyando. Bien, Rosa pregunta, ya se mencionó esta pregunta, pero dice que si en el caso de la cantidad de los proyectos es uno, ¿qué tipo de proyecto sería válido y cuántos proyectos recomiendan? Que eso ya lo mencionaron las compañeras. Bueno, ¿cuántos proyectos? Kenia pregunta también lo mismo, entonces eso igual ya se respondió anteriormente. ¿Se puede realizar el proceso de práctica en una institución no educativa? Licenciada Lilian. Siempre y cuando se aborde la educabilidad como parte de la razón de ser de la institución y los proyectos que a usted le permitan realizar estén en el marco de su perfil profesional, puede perfectamente. Hemos tenido experiencia ya en instituciones, sean estas públicas o privadas, cualquier organismo o una ONG, que les permita, entidades financieras incluso, pero los proyectos son los que tienen que estar apegados al perfil. Si es la parte administrativa, pues entonces estos proyectos se orientan hacia esas capacidades que hemos forjado a lo largo de la formación, y en el caso de los orientadores, que sí ya tienen también sus áreas de ejercicio profesional bien identificadas. Entonces, sí se puede hacer la práctica siempre y cuando los proyectos estén enmarcados en capacidades dentro del perfil profesional y orientados obviamente a la línea de formación que ustedes seleccionaron. Pregunta Daniela,
que si en el centro de práctica le están solicitando que inicie ya con el proyecto, que puede comenzar y a la par desarrollar el diagnóstico. Licenciada Marta. No, Daniela. La práctica a usted le cuenta desde el momento mismo que se le aprueban los procesos. Si usted inicia un proyecto sin que se lo haya validado el asesor, nada de lo que haya hecho se le va a considerar para efectos de práctica. Entonces, el proceso a seguir es el que todos estamos siguiendo. Usted debe iniciar con un diagnóstico una vez que ha sido aceptada, ¿verdad?, en la empresa y todo lo demás. Hasta que su asesor le aprueba diagnóstico, va al anteproyecto, y hasta que el anteproyecto está aprobado, entra al proceso de ejecución. Ejecutar sin aprobar por el asesor, usted lo puede hacer bajo el entendido que todo lo que haga no forma parte de su práctica. Estimada Ligmar, ahí lo que podemos sugerir es que estos estudiantes que son proactivos y que inician, que están más ansiosos o más dedicados, entonces aceleran el ritmo y claro, nosotros tenemos un tiempo establecido para la entrega de los proyectos, ¿verdad? Tanto el diagnóstico, anteproyectos y cada una de las fases. Entonces, ¿en qué medida vamos a avanzar? Bueno, que sea cada uno de ustedes de los primeros en estar enviando estos avances para poder brindarles el apoyo, pero ejecutar acciones sin tener la debida autorización, yo diría es un tiempo que no le va a contar para nada, más que para experiencia, ¿verdad? Pregunta Rosa, ¿cuántas horas diarias o semanales de teletrabajo debemos realizar para terminar en tiempo y forma? Creo que eso ahí, ¿verdad? Perdón, licenciada Lilian, da la naturaleza de la práctica que es virtual, estamos más enfocados no solo en la cantidad de horas, sino en el tiempo del que usted dispone. Licenciada Lilian. Bueno, precisamente por ahí va mi comentario, que como es teletrabajo, lo idóneo es que para cuestión de disciplina, de orden, de secuencia y para ayuda propia en su agenda personal, se establezca un tiempo para que sí se siente y ya se consagre solo a eso. Pero no es que precisamente ustedes van a estar con un horario rígido en el que ustedes mismos se van a estar estresando, no, la idea es que este proceso también lo disfrutemos, a la par de ir poniendo en práctica todos los conocimientos y esos talentos que ustedes tienen, se busca también que ustedes encuentren deleite en lo que realizan. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, licenciada, ¿y usted las clases de la universidad tiene un horario para verlas? Sí, por cuestión de disciplina y de orden, para organizarme de mejor forma, tengo que hacerlo así.